Vamos a ver ahora un ejemplo muy ilustrativo de un caso presentado por el doctor Hammer y que él le llamó vuelo Senegal-Bruselas. Esto lo pueden encontrar en el Testamento de la Nueva Medicina entre las páginas 321 y 323 de la parte 1 de la obra. Ya le hemos dicho que en la charla inicial, el final del tema inicial, en la charla final del tema inicial, hicimos una referencia al enlace donde pueden buscar esta información. En este caso, el doctor Hammer explica un evento sumamente aleccionador. Este tuvo como escenario de inicio un accidentado vuelo entre África y Europa. La protagonista, pues, es una señora que hace el viaje junto a su esposo. El esposo sufre durante el vuelo un infarto cardíaco. El conflicto territorial que sufre el esposo tiene un desenlace feliz porque presumiblemente el tiempo de conflicto activo de pérdida de territorio, que es el que desencadena el problema, no habría excedido 8 o 9 meses antes de sufrir la conflictolisis. Y la crisis epileptoide que sufrió, el infarto cardíaco, no se cebó con su vida. O sea, se llevó a buen término el proceso en el señor, en el esposo de la señora, que es el foco, es la protagonista de este ejemplo que pone el doctor Hammer. Pues bien, en el diagrama que les presento, es el mismo diagrama que utilizamos en la vez pasada a referirnos a la consecuencia del primer cigarro. Aquí voy a utilizar los mismos patrones de conducción de la información. Tendríamos las condiciones iniciales del vuelo, es decir, un vuelo entre África y Europa, o sea, desde Senegal a Bruselas, un infarto en pleno vuelo que no lo vive la protagonista, sino que lo vive el esposo de la señora, de la protagonista. Imaginen ustedes, un vuelo accidentado con problemas y de pronto en el medio de eso aparece un infarto. Todas las condiciones creadas para recoger una cantidad de información de memoria intensa alrededor del punto central, el infarto de su pareja, de su esposo. Un feliz desenlace del evento cardíaco. El hombre inmediatamente llegaron a Bruselas, se lo llevaron a un hospital, fue atendido con rapidez, con premura y sobrevivió. Mayormente gracias, entre otras cosas, a que el proceso de despliegue del Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, el SBS, había llevado un periodo previo a la conflictolisis, de conflicto activo, que era menor a los 8 o 9 meses de etapa de conflicto. Entonces la crisis epileptoide no fue tan intensa en ese caso. Pues bien, la clave sería evaluar ahora la odisea que vivió la esposa de ese señor. Vamos a ver, vamos a virar todo el enfoque hacia la esposa. Vamos a ver cuáles son entonces los DHS de la señora de la historia que estamos relatando del doctor Hammer respecto al vuelo Senegal-Bruselas. Primero, la señora sufre un conflicto de miedo a la muerte del otro, obvio, a la muerte del esposo, que sufre un infarto en pleno vuelo. Así sería lo accidentado que pudo ser el vuelo, esto para que desencadenase este problema. Y segundo, un conflicto de miedo a su propia muerte, de miedo por sí misma, por su propia vida. Este segundo quedó como solapado, y vamos a ver, ustedes verán qué interesante lo que sucede. Cuando, siguiendo el mismo esquema que hasta ahora conocemos, vamos a la situación de los programas biológicos especiales y sensatos de la naturaleza, los SBS, pues encontramos primero que la señora sufre un carcinoma de los alvéolos pulmonares seguido de tuberculosis salvadora. Vamos a explicar un poquito esto. Esta señora es la que cuando su esposo sale del hospital comienza con una etapa muy dramática de solución al conflicto de miedo de la muerte por otro, su pareja, que le tocó vivir. El miedo a la muerte, y esto lo hablamos ya en una conferencia anterior, en la charla anterior, en la 317, denominada enfermedad de frías y caliente, yo allí hice referencia al hecho de que ante este tipo de conflicto se afectan los alvéolos pulmonares y que si el miedo a la muerte es de sí mismo, en la parte pulmonar afectada aparecerían varios focos, varios nódulos pulmonares. Mientras que si es miedo a la muerte por otro o por otra persona, también puede ser una mascota, por ejemplo, entonces aparece un solo foco o nódulo pulmonar. Repito, porque esto es importante. Aunque está allá, pero bueno, vuelvo a repetirlo. Si el miedo a la muerte,
que se ceba con una tumoración en los alvéolos pulmonares. ¿Para aumentar qué? Aumentar la capacidad respiratoria, que es lo que garantiza el sentimiento de poder respirar y estar vital para enfrentar la situación, para enfrentar el peligro que amenaza la vida. Pues bien, si el evento se produce por miedo a la muerte o miedo a la muerte por otra persona, bueno, van a seguir la misma secuencia que había dicho ahorita. El miedo a la muerte por sí mismo, en la parte pulmonar que está afectada van a aparecer varios focos o nódulos pulmonares. Pero si hay un solo foco, es miedo a la muerte por otra persona. También, repito, puede ser una mascota. Vuelvo a repetirlo porque eso es importante. Entonces, en el caso de la señora vemos que sufrió en esas semanas posteriores a la salida del hospital de su esposo, evidentemente que podrán comprender que ahí está. Salió bien el esposo del hospital, ahí está la conflictolisis. No murió. Pero hay que reparar todo el proceso que se vivió. Hay que destruir todos esos nódulos que se formaron en el tiempo en que la persona estuvo viviendo el miedo a la muerte de su pareja. Ahí entra el insomnio, entra el adelgazamiento porque no hay apetito, entran las alteraciones típicas de la simpaticotonía permanente y en este proceso hasta el momento en que se produce la solución del conflicto con la salida del esposo, hubo un incremento sustancial de los nódulos pulmonares. Bien, post-conflictolisis, ya en casa, el proceso debió seguir un tiempo, me imagino, hasta que el hombre quedó absolutamente fuera de peligro, que ya se sabía que no había problema de ningún tipo. Cuando ocurre ya la solución completa del proceso, puede ser justamente a salir del hospital, lo dudo, debió ser justamente un poquito después, pues simplemente esos nódulos tienen que ser destruidos. Afortunadamente, la fase caliente, la fase vagotónica, cuando pasada la conflictolisis, debió necesitar de bacterias tuberculosas para poder destruir esos nódulos que se formaron. Esa sensación, ese proceso, o ese nódulo justamente, aclaro, ese proceso que se formó, que se extendió más o menos por 3 semanas, se sucedió sobre la base de la ventaja de que presumiblemente ella haya adquirido en su viaje, en su estancia en África, en Senegal, haya adquirido las bacterias tuberculosas. Bajo esa condición, empezaron abundantes sudoraciones nocturnas, se llegó a ver obligada a cambiar su ropa hasta 5 veces en la noche, y esto se extendió por un tiempo largo, un periodo de tiempo de 3 semanas, y se acompañó de la afortunada fiebre que mantuvo a las bacterias acidificantes bajo control cerebral, mientras se ejecutaba la caseificación de los adenocarcinomas alveolares. Es decir, mientras las bacterias destruían la estructura que se había formado en la etapa de conflictolisis. Terminada la fase reparadora con la expulsión de los restos del proceso por expectoración, por esputos sanguíneos y todo eso, se le da término a la dramática etapa que se había vivido desde el ataque cardíaco sufrido por el esposo, y el resto fue que quedó, o sea, el resto de aquel tremendo proceso fue que quedó una pequeña caverna pulmonar, que es lo que se considera o se indica como enfisema parcial. El enfisema pulmonar parcial. Bien, ¿qué pasó? El problema es que no quedó ahí. La persona, la señora, sufre entonces un nuevo carcinoma de los alvéolos pulmonares, pero esta vez sin ser tuberculizado. ¿Por qué? Explico. Después de ocurrir esto, se complica la situación de la señora porque retorna a otros ciclos febriles, otros ciclos de fiebre y también de sudoración, hasta que es llevada al hospital. Y al llevar al hospital se descubre un carcinoma que es claramente distinguible, el cual las bacterias tuberculosas no tuvieron tiempo de caseificar. ¿Por qué? Simplemente porque no se pudo hacer la tuberculosis completa y se decide optar por la bien conocida tríada destructiva: cirugía, quimioterapia, radioterapia. Un evento extraordinario se salió a la luz entonces a cambiar completo la coloración del evento. Cuando van a operar el nuevo carcinoma y cortar la zona donde aparecía la estructura no tuberculizada, pues aparecen entonces otros carcinomas de los alvéolos pulmonares en el pulmón opuesto. Ahí sí la cosa se enreda. Es decir, cuando encuentran estos otros carcinomas en el estudio que se está haciendo, estudio previo para la operación y cortar el pedazo del pulmón de la señora,
pues simplemente interrumpen la decisión de hacer la intervención quirúrgica por extirpación de aquel lóbulo que estaba dañado y obviamente la declaran afortunadamente, afortunadamente como incurable, la dejan tranquila hasta que llegara la inminente muerte que se esperaba porque justamente la persona ya no tenía solución, iba a morir de todas maneras. De lo conocido sobre el comportamiento de estos conflictos de miedo a la muerte, en este caso es evidente que la señora se la tenía que ver con un conflicto de miedo a la muerte por sí misma, toda vez que ese pulmón afectado, en este caso, mostraba señales claras de disponer de focos o nódulos pulmonares múltiples. Y ya yo les aclaré qué pasa cuando los focos son múltiples, o sea, es miedo a la muerte, miedo por sí mismo, que es el segundo DHS que mostramos en el esquema que tenemos allí en los DHS de la señora. Pues bien, allí, en este momento, ya cuando no hay solución, cuando le declaran que irremisiblemente está condenada a muerte, es que la señora, una persona conocedora del médico conocedor de la nueva medicina germánica, le sugiere que visite al doctor Hammer, bajo condición de que él sabía que el doctor Hammer le llevaban esos casos incurables que no tenían solución. Pues bien, la señora va a visitar al doctor Hammer, a fin de cuentas ya no tenía cura, no tenía salvación, habían condenado a muerte, y allí aparecen varias cosas interesantes. Vuelvo al mismo esquema que hasta ahora había presentado y que utilicé siempre como, digamos, como clave para el caso de la consecuencia del primer cigarro. La comprensión del proceso, el enfoque realmente revelador. Vamos a ver primero lo evidente. Lo evidente es que el despliegue de conflicto de preocupación por miedo a la muerte de su esposo, víctima de un infarto en presencia suya, fue lo suficientemente dramático para que no hubiera duda en la explicación. Es decir, sabemos siempre que hay miedo a la muerte, un conflicto brutal de miedo a la muerte dramático, es un conflicto, no es que estoy temiendo la muerte constantemente, es que apareció de pronto, no me dio tiempo ni a pensar, fue impactante, se manifestó en el plano de mi más profunda condición biológica. Y ante esta amenaza, el cuerpo resuelve aumentando inmediatamente los alvéolos pulmonares. Eso es lo evidente. No cabe duda que el conflicto, hubo un DHS por miedo o de preocupación por miedo a la muerte de su esposo. Evidentemente, a eso se le suman las características explicadas de hacerse esos nódulos simples y múltiples, a saber, por ella o los otros. Lo menos evidente son las explicaciones que se mostraban claras para el proceso de aparición del primer evento pulmonar y que sin embargo eran difíciles de explicar el segundo y tercer apartado más arriba. Es decir, el despliegue de los SBS, puesto que en momento alguno el esposo había tenido recaídas. Es decir, ¿por qué, si ya se había resuelto el conflicto, si el esposo no había tenido más recaídas, si el esposo no había tenido más problemas, estaba literalmente curado de su problema del corazón, cómo es posible que la señora ahora se empeñara en comentar, o sea, que su esposo no se había curado y desplegara entonces un comentario que quedó como en vilo? Es decir, mi esposo, escuchen la idea, mi esposo no ha tenido más recaídas e incluso mi esposo no ha vuelto a montar en avión. Esto es justamente ahí donde vino a la luz la explicación del asunto. Lo menos evidente es justamente que la señora en su comentario estaba como anunciando un aspecto que Hammer incluso no se había dado cuenta. Cuando se enfoca sobre el tema de la señora, cuando se enfoca sobre que ella enfatiza que el esposo no había vuelto a tomar un avión, entonces pregunta, y ahí donde tomó clara explicación el tema, pregunta, ¿quizás alguien de vuestra familia ha cogido un avión? La respuesta no se hizo esperar. Sí, doctor, pero no ha sucedido nada. Aunque ahora me lo pregunta, me viene a la mente que el último periodo de sudor que he tenido fue después que mi hija volvió de unas vacaciones de 3 semanas en Tenerife. ¿Cree que hay alguna conexión?, pregunta la señora. Yo me acuerdo incluso, dice la señora, que durante el tiempo en que ellos estuvieron fuera con el esposo y los hijos, o sea, mi hija, con el esposo y los hijos, yo por la noche no podía dormir, perdí peso y continuamente pensaba en que me gustaría que volvieran a casa. Estaba muy
muy asustada porque ellos sufrieran un percance, un accidente en el vuelo. Con esta declaración, pues, esclarecedora, ya todo fue evidente. Ya no hubo dudas alguna en que cada vez que un miembro de la familia se iba de viaje en avión, la señora entraba de nuevo en el carril del miedo. Aparecía el ataque de pánico y tras el retorno del familiar, pues entraba en conflicto lisis, hacía las sudoraciones pertinentes y venía la destrucción del tumor en turno. Es decir, se había convertido en una especie de adicta a manejar los tumores porque estaba justamente haciendo asombrosamente una especie de alergia a montar en avión. Evidentemente, el feliz desenlace permitió que la señora pudiera vivir finalmente la etapa de su duración con las febrículas, esas fiebres cortas, bajas, tendientes a culminar el último proceso en camino y a evitar la entrada en nuevas vías, es decir, siempre aclarando evitar que hubiesen nuevas pistas o borrando las otras pistas que pudiesen haber para que no entrase de nuevo en etapa de conflicto activo. El programa biológico se llevó a buen término, desaparecieron los binarios posibles, pues la pista más importante del avión ya había sido sacada a la luz y evidentemente, como comenta el doctor Hammer, no solo estamos en presencia de una persona que era adicta a los aviones, disculpe por favor, que era alérgica a los aviones, sino que también era alérgica a los ataques cardíacos. Esto es para que vean que es lo sorprendente que suele ser un estudio de una persona y sobre todo la necesarísima agudeza que hay que tener para que el terapeuta se percate dónde están las posibles vías secundarias, esos DHS secundarios que se empalman y que pueden en cualquier momento durante la fase reparadora de volver hacia atrás el conflicto que la persona ha estado viviendo. Es decir, no vuelve al conflicto propiamente, sino que la pista que almacenó en su memoria intensa durante el momento en que se produce el DHS desencadena obviamente nuevos retornos hacia la fase de conflicto activo. Se vive la misma situación nuevamente, pero bajo las nuevas condiciones. Esto es aplicable a prácticamente todas las enfermedades crónicas, que le hemos llamado crónicas, entre comillas, las anginas de pecho, que ya lo citamos en varios ejemplos, las artritis, asma, procesos hemorroidales, procesos infecciosos repetitivos. Al fin y al cabo, el cuerpo lo que está usando es una pista, un carril recurrente para retornar reiteradamente por el mismo proceso conflictivo, aun cuando la pista no tiene que ser la misma cada vez. Es como si nos dijera, como si el cuerpo nos dijera, no deje de la mano acabar de resolver este programa biológico que ha quedado pendiente, porque al no verse culminado, no has podido reforzar tus puntos débiles y estás expuesto a sufrir un proceso dramático como una vez ocurrió, pero cuyas consecuencias en esta nueva ocasión pudieran ser imprevisibles, toda vez que no es la misma situación. Yo no estoy de nuevo montado en el avión, la señora diría, pero sin embargo su cuerpo le recordaba cada vez que un familiar se montaba en el avión como pista el dramatismo del miedo a la muerte que había vivido en la situación tan extrema en que se vio involucrado. Cuando una persona hace alergia a un medicamento, o cuando hace alergia sobre todo, que es muy común, a un alimento, pues bueno, cuando hace alergia a un medicamento es una ventaja tremenda, así se lo quita de arriba. Pero cuando hace alergia a un alimento como las nueces, los mariscos, la fresa, los maníes, o sea, cacahuetes, probablemente fue una comida, durante una comida cuando se produjo el conflicto inicial que funcionó como vía primaria, simplemente. Obviamente, cuando nos abstenemos de consumir el producto señalado como agresivo, lo único que estamos haciendo es evadiendo las pistas. No, no comas más maní, no, o cacahuete, no, no comas más nueces, o no comas más marisco, o no comas más fresa, lo único que estoy haciendo es evadiendo la pista inicial. Teniendo en cuenta incluso que cuando aparece el segundo DHS vuelve una situación de estrés y en esta situación de estrés se incorporan nuevas pistas. Así que la lista podría ser interminable si empezamos a buscar una batería de selección de los posibles alergenos, esas sustancias que desencadenan la respuesta alérgica según la medicina convencional, obviamente. Podemos hacer una lista indefinida, toda vez que cada vez que aparece un nuevo proceso de reiteración del conflicto inicial, pues obviamente vuelve a aparecer conjuntamente
una batería nueva de memoria pasiva de pistas que pueden servir para alertar: no se ha terminado el conflicto, el programa biológico que resuelve este conflicto. Si al llegar la persona a un hospital o a atenderse con un terapeuta, el terapeuta se enfocara sobre esas pistas y encontrara, tendría que trabajar horas, no estoy hablando, es difícil que esto ocurra en minutos, horas con su paciente, pero la única forma es de resolver la situación de la persona, no meterla en nuevas pistas, justamente poniéndole un paliativo que va a reducir el efecto, que va a reducir los síntomas del proceso y que de una manera u otra va a volver a la persona a un estado simpático-tónico, donde esta simpaticotonía desencadenará una nueva situación de estrés, acelerando paralelamente la aparición de nuevos binarios que pueden desencadenar o pueden generar una complicación impresionante en la respuesta alérgica del individuo, que se puede hacer con el tiempo múltiple. Mucho más coherente, por ejemplo, es pensar que si la exposición al polen me genera que sufra un proceso de nariz que chorrea, es decir, llega la temporada del polen, del cambio, la temporada estacional del aumento del polen, y empieza a chorrearme la nariz. Más coherente que achacarle la culpa al polen, que me parece absurdo, es inconcebible que se piense así, es pensar que colateralmente, el polen aparece como colateralmente a una situación de un conflicto de esto apesta, algo me huele mal. Nada más inteligente hago, nada inteligente puedo hacer posponiendo el asunto para la llegada de otra temporada estacional para enfrentar una misma situación año tras año. La clave simplemente está en trabajar buscando la pista como vía sugerente de reforzamiento de nuestras posibilidades adaptativas. Para eso es la pista. La pista es para eso. La pista lo único que hace es presentar la clave del éxito del abordaje desde la comprensión del proceso. Atención, en un caso similar, en el pasado sucedió una catástrofe. Estate atento. Por ejemplo, si una persona sufre de migraña solo el fin de semana, lo más probable es que la fuente del problema esté en el trabajo. Llegó a la casa el fin de semana, resolvió el conflicto tras la salida del trabajo y aparece entonces el proceso migrañoso como respuesta. No tiene sentido someter a la persona a medicamentos que pueden complicar el proceso si lo único que hay que buscar es el factor que desencadena el conflicto en el trabajo y entender que las migrañas son la solución reparadora post-conflictolítica. Bueno, ahora sí puedo trabajar las migrañas, puedo reducir los síntomas con el uso de todos los recursos que tengo a mano y puedo sacar a la persona de esa espiral brutalmente destructiva que constituyen los procesos llamados alérgicos. No podemos seguir haciendo oídos sordos al proceso de reiteración del conflicto. De esa manera nunca le vamos a perder, siempre vamos a perder la batalla contra las recurrencias. Nunca vamos a poder resolverlas. Por ejemplo, en el Parkinson, en la reiteración de los procesos cancerosos. En resumen, en general, los procesos alérgicos son una verdadera falacia. La realidad está en buscar una solución efectiva, práctica, que permita encontrar la pista, discutir hasta la saciedad con la persona que tiene el problema y resolverla. Pero para esto hay que cambiar el enfoque, la mentalidad del terapeuta y del paciente. Para eso hay que luchar contra toda una tremenda propaganda de que te falta vitamina de esto, que te falta esto, todos esos análisis que dan una sensación de solidez y lo único que esconden es una completa ignorancia de los procesos que ocurren dentro del organismo.